una vez, vamos a deleitarnos con lo que el Señor nos permite y vamos a estar en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, enseguida les doy el título de lo que vamos a hacer. Y aquí tenemos un personaje extraño que hace cosas extrañas, ¿no? Elías, el de Tisbe, de Galaad, fue a decirle a Acab, al rey Acab de Israel: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Es un hombre que mantiene en la presencia de Dios y salió esta advertencia, porque Israel ha caído en la idolatría, Israel ha caído en dejar a Dios a un lado y no servirle, y entonces Dios está muy enojado con Israel y el profeta Elías también. Y entonces entre los dos han decidido que no van a mandar más rocío ni agua, mucho menos. Entonces, ¿cómo se irá a poner la tierra? ¿Qué creen? Seca. Bienvenido, Carlitos, mijo. Hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Esas son las naves comerciales que Dios usa para llevar comida. ¿Por qué no escogería un faisán bien bonito, un pavo real, y escoge un cuervo? ¿Ah? ¡Ah! ¡Qué belleza, Eva, hombre! ¡Qué belleza! Para mostrar que es que cualquier animal, por impuro que sea, está bajo el gobierno de Dios. Y si un animal de esos le obedece a Dios, ¿qué pasa con usted, pues? ¿Qué pasa conmigo? Así que Elías se fue al arroyo de Querida, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Pero se acabó la dicha porque todo se va secando. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Le había ordenado a un cuervo y ahora le ordenó a una viuda. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. La cosa estaba seria, ¿cierto?
la última comida, viuda, no tenía quien le prestara, estaba en la inopia esta mujer. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo, luego haz algo para ti, para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. ¿Qué le llama? Una frasecita que le llame la atención del pasaje, una frasecita. ¿Ah? ¿Te llama la atención eso? Bueno, era una viuda que no era israelita. Bueno, a ver, Gis. Importante, bien, está bien. Estoy tratando de buscarle el título con algo que ustedes me digan. ¿Qué más le llamó la atención? Bien, gloria a Dios. Sí, qué bueno ustedes, porque no predican, no. ¿Qué están esperando? A ver, Lina. Talina, hombre, ese día era la que debía estar aquí. Córrase. Ese es el título de la enseñanza. El título de la enseñanza es Dame a mí primero. Dame a mí primero. Y no te va a faltar nada. Bueno, vámonos con esta enseñanza. Gracias, Lina. Bien. A veces nosotros nos preguntamos cómo es posible que algunas personas afronten tantas adversidades y tragedias en la vida, mientras que otras van por la vida como sin ninguna dificultad, sin ninguna dificultad. El versículo 13 nos habla de una situación muy inusual. No temas. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, es decir, haga su torta. Pero las otras versiones que dicen, deme a mí primero. Eso suena como qué, como egoísmo, como descaro, como exigencia, como conchudito, no se dio cuenta pues de que no tengo y no para nosotros dos. Oh, claro, así es, Carlitos. Claro, es una prueba, es una prueba. Y Elías está haciendo el papel de Dios porque Dios ya le dijo que iba a hacer. Elías sabe lo que va a pasar. Elías no es que esté adivinando ni que voy a orar a ver el Señor qué hace. Entonces deme a mí primero. Cuando Elías llega donde la viuda, sabe qué va a pasar. Y entonces es algo inusual
¿qué pasa aquí? Pero antes prepárame un panecillo. Esta Reina Valera dice, pero antes del verso 13, dice, el verso 13 dice, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Dame a mí primero. Y esta viuda se encuentra en la más profunda miseria en ese momento. Y Elías le pide que primero le prepare una pequeña torta hecha en la ceniza y que luego se prepare la comida para ella. Y inmediatamente le dice, esto está pegado aquí, este verso 13 con el 14. Acuérdense que las divisiones de la Biblia no las hizo el Espíritu Santo. Cuando uno lee la Biblia en el Antiguo Testamento, en una Biblia, en un pergamino, todo esto está pegado. Y entonces la frase que sigue está inmediatamente pegada a lo que acaba de decir Elías. Es decir, hazme un panecillo, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Entonces, ¿qué ocurre en la mujer cuando escucha toda la frase completa? Hazme un panecillo a mí primero, porque no, lo que tienes en el frasco y lo que tienes en la vasija de harina no se va a acabar. Y no fue que apareció otra vasija, y no fue que apareció otro frasco de aceite o un tarro al lado, sino que lo que tenía sacaba, hacía un pan y entonces le hizo el pan al amigo Elías y se asomó y ahí estaba otra vez la harina y ahí estaba el aceite para hacerle al hijo y para hacerla de él. Igual. Entonces, ¿qué está pasando para uno aprender a ser un buen administrador? Hay que confiar en Dios. No tener ningún temor. Lo primero que hay es una confianza en Dios. Es una confianza poderosa en Dios. No tienes sino ese poquito, pero hazme a mí primero, dame a mí primero. Y no te va a faltar nada. Y entonces, ¿cómo hizo esa mujer, hermano Carlito? La fe de ella, la confianza de ella ante la prueba. Si eso hubiera ocurrido aquí en Medellín, entre nosotros, yo llego y miro el frasco y le pongo con un marcador una niñita para ver si yo vacío. ¿No han visto que hay veces que hay una persona que está comiendo la leche del niño? Y entonces voy a marcar aquí donde van, a ver si... Si hubiera ocurrido aquí en Medellín, marcamos el tarrito del aceite, a ver si es cierto que no se va a escasear el aceite. Y esta mujer lo primero que tiene es una confianza absoluta en Dios. Y la hermana Eva nos acaba de decir que no era israelita. Era de Sarepta, de por ahí arriba, entre Sidón y Tiro, allá en esas tierras de arriba, donde días o años después ocurre otro milagro con una mujer sirofenicia que Jesús va a visitarla y le dice, mi hija está atormentada por un demonio. No, ¿cómo se le ocurre? El pan de los hijos no se le puede dar a los perrillos, pero aunque sean las migajas de la mesa que caigan. No he visto tanta fe en Israel, dice el Señor. Ve que tu hija está sana, porque encuentra fe en esas personas fuera de los israelitas. Confianza en Dios, confianza en el Señor.
La petición de Elías de que la viuda le hiciera una torta primero para él revela una gran confianza de esa mujer en Dios. No le discutió, no se puso a pensar, pues, ¿cómo va a ser? ¿Cómo le voy a dar una torta? No le acabo de decir que no hay sino para mi hijo y para mí, váyase para otro lado. No está discutiendo. Eso nos quiere decir que esta mujer de alguna manera conocía del Señor. De alguna manera ha oído hablar del Señor y sencillamente, porque bájate unos versículos donde dice, vive Jehová tu Dios. Tan cierto en ese 12. Tan cierto como vive el Señor tu Dios. Es decir, yo sé de quién me estás hablando. Yo sabía que era un profeta y sabía que le servía a Dios. Elías ya sabía que si la viuda obedecía su petición, Dios le proporcionaría a ella y a su hijo después todo lo que necesitaba. En otras palabras, Dios estaba diciendo a la viuda que tenía que aprender a confiar en Dios primero antes de esperar un milagro para uno mismo, para ella misma. Usted, para esperar un milagro, usted tiene que tener absoluta confianza en Dios. Dame a mí primero. Dame a mí primero cuando amaneces el tiempo. Amanezco, abro los ojos y le doy primero a Dios del tiempo. Dame a mí primero de tu familia. Acuérdese que la familia no es nuestra. Dele primero, Señor, ahí está la familia. Muchas gracias por haberlos dejado amanecer, Señor. Gracias por guiarlo en este día. Así ellos no oren. Pero yo le doy primero. Dame a mí primero el devocional. Conéctate primero conmigo. Dame a mí primero, aplíquenlo en todo lo que ustedes han recibido de Dios y son mayordomos de eso. Dame a mí primero. Y para hacer eso se necesita confianza en Dios. Se necesita confiar en Dios. Esta mujer ha pasado la prueba. Esta mujer ha pasado esa dificultad que se le ha presentado. Imagínense ahora esta mujer corriendo a prender su candela y ahí pensando, pues se me ha dado una orden, voy a confiar en el Señor, voy a confiar en el Señor. Y sencillamente, si Él dijo que no va a faltar, vamos a ver cómo es esto. Tiene un hombre obediente al frente, ya lo dijeron ustedes, un hombre que hace conforme a la palabra del Señor. Y ahora sencillamente ella está diciendo, pues el Dios de Elías, he oído hablar de él y sé que siempre hace las cosas como las dice. ¿Quién alimenta a quién? Entre Elías y la viuda, ¿quién alimenta a quién? ¿Cómo dice? Sí, sí. En realidad, la vida no tiene sino ese poquito de harina. Y cuando Dios le dice a Elías que se vaya donde la viuda de Sarepta, Elías se puede haber imaginado una
poco de bendiciones, ¿cierto? Y dice, uy, una viuda y debe ser rica y debe tener muchas bendiciones. En Israel había muchas viudas ricas que habían recibido la herencia de sus maridos. Y entonces Elías podía haberse hecho muchas como ilusiones de que por fin se le iba a acabar esa disciplina que tenía recibiéndole comida a un cuervo, que pereza, pico bien sucio. ¿Cierto? Y entonces Elías debía de estar aburrido con esa situación. La Biblia muestra que Elías fue el que alimentó a la viuda. Dios había mostrado eso. Vayan conmigo a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, miren el verso 25. Ese pasaje está lleno de situaciones paradójicas. Una paradoja es que el cuervo que come carne le lleve la carne y no se la coma en el camino y se la ponga ahí. Ahora, cuando uno estudia esto teológicamente, hay un poco de conjeturas de dónde sacaba la carne el cuervo. ¿Ustedes creen que a dónde acaba la carne el cuervo? El cuervo. Eso son otras. Ustedes van a tener que escribir de eso, pero según animales muertos. Pero no, Elías no come. Acuérdense que Elías es israelita y los israelitas tienen normas alimentarias, ¿sí o no? Entonces, igual que Pedro, yo no como eso, Señor, ¿cierto? Igual que cuando el Señor le mostró el lienzo a Pedro. Entonces, no, Señor, ¿usted cómo me va a mandar a comer? Ellos tenían normas alimentarias. Entonces, lo que le llevaban a Elías no podía hacer cualquier cosa. Los teólogos estudiosos dicen que estas paradojas que se presentan aquí, dicen que esos cuervos iban al palacio de Acab, y como la cocina de Acab era una gran cocina con ventanas abiertas, los cuervos se paraban en el dintel y sacaban carne de la despensa de Acab, la mejor carne. Y entonces, esa es una postura que la Biblia no la dice. Y entonces, entendiendo las normas alimentarias de los israelitas, nosotros tenemos de una vez que decir que él no comía cualquier cosa. Él no podía comer cualquier cosa por ser israelita. Entonces, más bien nos vamos a que los cuervos iban y le cogían al rey. Entonces, las paradojas están en esas. Una de esas. La otra paradoja que vemos es que Dios lo manda para donde una viuda que no tiene nada. Que no tiene nada. Él sabe, cuando llega al pueblo de Sarepta, sabe que esa mujer que está recogiendo unos leños es una viuda por la vestimenta. Las viudas se vestían como viudas. ¿Se acuerdan que los abuelos de nosotros guardaban luto de negro, medio luto? ¿Cuánto? 5 años, muchas veces. ¿Por qué se viste de medio luto? Porque sí, hay gente que o se quedaban ya de una vez, o se quedaban de medio luto toda la vida. Las viudas se vestían de una forma que uno la mira y decía, es viuda. Entonces él ahí mismo dice, esta viuda, esta es. Y de una vez le habla. Y entonces, ¿por qué Dios la manda? Lo manda donde una viuda que no tiene nada. Miren a Lucas capítulo 4, verso 25. No cabe duda de que en tiempos de Elías
cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. ¿Cuál fue la razón de qué piensan ustedes de por qué Dios envió? Había muchas viudas, pero la mandó exactamente allá. Sí, una razón. ¿Y cuál era la razón aquí? Con Cornelio era que conociera al Señor. Aquí, ¿cuál era la razón? ¿Que la qué? Que muy buena, que la gracia era para los gentiles. Otra. Okay. Bien, miren ustedes cómo van desenvolviendo. Y entonces habían viudas que sí tenían algo. Habían muchas viudas, dice Lucas, pero la mandó exactamente donde está, porque no tenía nada. Y sencillamente Elías se va pensando que hay comida, pero el que va a llevar la comida es Elías. Es por medio de Dios, Dios es el que va a suplir para esa viuda por lo que usted dice, sencillamente que Dios no deja descuidado ni al mar ruin de los gentiles. Para todos hace salir el sol, para todos provee, es un Dios misericordioso. Y ahora sencillamente, como esa mujer conoce algo de Él, quiere que conozca más profundamente la gracia de Dios. Dios la afirmó. Y entonces, para que nos quede claro, el que lleva la comida es Elías. Elías es el que alimenta. Exactamente. Entonces, este Elías muy obedientemente hace lo que el Señor le dice y la viuda empieza a recibir bendiciones. Porque ha cumplido con eso de dame a mí primero. Dame a mí primero. La confianza, la fe desarrollada. Piense en esto y hoy se va a ir pensando en esto. ¿Le está dando a Dios primero o le está dando de pronto si le queda? No va a haber un milagro en su vida. No lo va a haber si usted no cumple con esta palabra. Dame a mí primero. Y razón de más cuando el Señor dice en Mateo capítulo 6, 33, que ya se los expliqué en estos días, dice, buscad ¿qué? ¿Buscad qué? No, ¿buscad qué? Primeramente, eso no está puesto ahí de casualidad. Porque si dijera, buscar el reino de Dios y su justicia, uno lo buscaba a cualquier hora. Así se habla. Así. Ajá. Igual, exactamente, es un plan de Dios. Y entonces, hermanos, la mujer está demostrando su fe en el hecho de darle primero al profeta de lo poco que tiene. Vuelvan a esa frasco de aceite y vuelvan a esa tinaja donde está la harina. Y ella coge
y empieza a amasar el pan para Elías y echa el aceite para fritarlo y todavía no ve nada. Y de pronto lo asalta la duda y dice, ¿será que sí, será que no? Pero el Señor dijo que le diera el primero. Y pienso yo que llega y dice, tenga pues, hombre profeta, tenga a ver. Y voltea. Y ya hay harina para ella y para el niño. Imagínate. Ahora, la palabra dice que entonces no le va a faltar. Y entonces ella es de esas que les gusta hacer muchas tortas y mantener en la casa tortas hechas para las visitas, para la casa, porque una versión dice que no le faltará a ti ni a tu casa. Léalo. ¿Se dan cuenta? Sí, comió él, Elías, ella y toda su casa. Y su casa no estaba ahí en ese momento, sino que tenía un familiar allá, otro allá. Pero imagínense a los vecinos, imagínense a los amigos, imagínense a los familiares. Hey, en esta sequía, acuérdense que estamos en sequía, ¿sí o no? No ha llovido, no hay nada. Y en esta sequía, y yo veo que por la ventana tuya sale un olor de una torta exquisita. ¿Vos cómo haces? La mejor harina y el mejor aceite. No era cualquier aceitico de quemado, pues hay que ver así buñuelos. Sí, eso el mejor aceite y la mejor harina. Y entonces a ella le gustaba hacer tortas, porque es una buena para hacer tortas. Y entonces otra torta, y se asomaba, y harina, y otra torta, y hacía harina. Y entonces, venga, familiares, vengan, ustedes no tienen nada, venga, como aquí. Para ellos y todo, ¿sí lo vieron? Bueno, ¿qué están aprendiendo? ¿Qué más? Creerle al Señor. ¿Qué más? ¿Cómo hacemos para darle a Dios primero? ¿En qué? Digan más. En los diezmos. Primero, denme a mí primero. Deme a mí primero, está bien. Deme a mí primero. Para que vean bendiciones para ustedes y para su casa. Y para su casa. Ahí lo dice. Y para su casa. Hermanos, ¿cómo descuidamos un principio como este? ¿Cómo descuidamos un principio que Dios no lo ha cambiado? Denme a mí primero. ¿Le está faltando? Denme a mí primero. ¿Está escaso? Denme a mí primero. Quite la duda, quite los miedos, quite cualquier cosa, quite la desconfianza. Sepa que el Señor está sentado en el trono, es todopoderoso y Él no deja avergonzado al que le da el primero. No lo deja avergonzado. Administración es darle a Dios primero. Administración es tener esa confianza en que yo le doy a Él primero y Él no me descuida. Administración es entender que Dios a nosotros también nos dice las mismas palabras que Elías le dijo a la viuda: no temas. ¿Cuál es el miedo suyo? Mírenlo en Juan capítulo 14, verso 27, como el Señor a nosotros nos deja también la palabra de no tener miedo.
Juan capítulo 14, verso 27. Mírenlo pues. El Señor dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. Leas esa versión Reina Valera. 14, 27. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí decimos nada de nervios. No tengan miedo. Dele a Dios primero. No tengan miedo. ¿Se acuerdan de que Jesús estaba sentado en el templo con los discípulos y entró una viuda pobre? Y entonces en aquel tiempo, las ofrendas se echaban en una recipiente de bronce, pero ese recipiente de bronce tenía una campana aquí adelante, entonces uno echaba y la moneda o lo que echara sonaba hasta que caía al fondo. Entonces todo el mundo calculaba cuánto echaba, porque si echaba una buena cantidad, entonces y la viuda echó 2 moneditas de las más pequeñas. Piensen en las moneditas de 50 que hay ahora, que se le pierden a uno en el bolsillo, ¿no? Uno cada rato las deja ahí porque no las encuentra. Esas de 50. Usted se agacha a recoger una moneda de 50. Usted no. Yo también. Hay veces que uno la ve, 50, pero sí. Y entonces ella echó 2 moneditas de esas. Y Jesús, que estaba en el templo, reúne a los discípulos y dice, vengan, esa mujer acaba de echar más que todos, porque echó lo que tenía. Parece que esa mujer viuda había leído el pasaje de la viuda de Sarepta, porque también tenía una confianza en el Señor como ninguna. Era otra viuda y llega y coge estas 2 moneditas y las pone en la campana esa y apenas se medio sintió que cayó. Pero Jesús, que estaba por allá en las gradas, allá arriba, dice, echó más que todos. El pasaje también nos muestra que Jesús sabe si tú echas o no echas, si le das primero o si no le das primero. Jesús sabe todo. Es que, ¿cómo se dio cuenta de eso? Porque sabe todo. Y entonces esta mujer que echa las 2 moneditas, parece ser que había leído el pasaje de Elías. Y decía, bueno, Señor, esto es lo que tengo, tengan confianza en que el Señor le retribuiría. Y así, la Biblia no muestra más, pero sí nos dice que sencillamente Dios no descuida a los que le damos primero. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas? Primero, usted debe aprender, si no lo ha aprendido, a confiar en Dios. A confiar en Dios en todo momento. Y cuando esté enfrentando situaciones como la viuda de Sarepta, difícil, que cosas horribles que ya no encuentra salida, confíe en Dios en medio de las crisis. A veces nosotros nos encontramos en situaciones en las que sentimos que estamos en un callejón sin salida. Pero si confiamos en Dios
y seguimos sus instrucciones, Él nos dará una solución. La primera lección aquí es que nuestra confianza en Dios debe ser inquebrantable. Usted no puede perder la confianza en Dios. Que lleva mucho tiempo esperando un milagro, sigue esperando, porque es que Dios no lo está mirando de mal ojo, ni es porque Dios esté dormido, ni porque Dios se haya enfermado, uy, ¿cuánto tiempo llevo sin mirar el mundo? No, a Dios no le pasa eso. Diario Él mantiene pendiente de todos nosotros. Se llama la providencia de Dios. Y entonces esa confianza de nosotros en Dios debe ser inquebrantable, independientemente de lo que nos esté sucediendo. La confianza en Dios es inquebrantable. Ahí, la segunda lección es que nosotros seremos probados en muchas situaciones. La prueba de la viuda de Sarepta llegó a su fin en ese tiempo. No faltó el aceite, no faltó la harina. Imagínense esa mujer trabajando con esa dicha y en medio de una sequía y de una escasez, a diferencia de los demás, ella tenía lo que usted acaba de decir, evangelizando, diciendo que yo tengo a Dios, que hagan lo mismo, confíen. Entonces tendremos pruebas, en esas pruebas su confianza inquebrantable en Dios. Una tercera lección, la importancia de ser obediente. Elías es un hombre obediente, está haciendo lo que el Señor le manda, ¿sí? Pero acuérdense que aquí el encargado de llevar la comida para esa casa era Elías. No era que la viuda iba a suplirle a Elías, sino que Dios escogió esa viuda para suplirle a través de Elías. Le dijo, vaya para allá. Dice Lucas que la escogió a ella entre tantas viudas. ¿Por qué la escogió? Porque era una mujer que estaba dispuesta a obedecer y a aprender más de Dios, siendo gentil. Dios conoce los corazones de cada uno. Dios sabe si vos estás dispuesto a obedecer. Y por eso es que nos manda ciertas pruebas y ciertas situaciones. Entonces, la obediencia de esta viuda a la petición de Elías, no discutió con Elías, sencillamente dijo, bueno, aunque la petición parecía descarada, mucha gente ha visto esto como que descaro el de Elías. Hágame a mí primero, deme a mí primero. Pero la viuda ha confiado y le obedeció. Y como resultado de su obediencia, entonces Dios le proporcionó, le dio una provisión milagrosa para toda la familia en medio de la sequía, en medio de la hambruna. Por aquí dijo Giselita que se volvió una emprendedora, una empresaria. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sino sencillamente que es que esa harina no se acababa, es que ese aceite no se acababa, es que ella llegaba y servía y hacía la torta y se gastaba el aceite y miraba y ahí había y vuelva y haga. Y yo me imagino ella probando la fidelidad de Dios. Y entonces ya después le dijo a los vecinos, ¿ustedes quieren torta? Ah, sí, venga. Entonces, la importancia de obedecer a Dios, la importancia de confiar en Dios, la seguridad de que seremos probados en cualquier momento de nuestra vida. La obediencia es esencial para que usted tenga una relación excelente con Dios y que esa obediencia nos lleva a experimentar esa provisión generosa, esa ayuda y esa protección que Dios tiene para todos nosotros. Entonces, hermanos, dele a Dios primero. Dele a Dios primero. Se tiene que levantar muy temprano y tiene que salir a trabajar. Levante más temprano y dele a Dios primero. No haga que
que el tiempo de salir a coger el bus o tengo que estar a tal hora en la oficina o en tal lugar, no haga que eso se le ponga tan estrecho que usted tenga que decir a las 9, 10 de la mañana, Señor, no he podido orar. No le dio a Dios primero. Entonces, no, Dios, sencillamente, si esto lo dejó escrito, es porque así es. Asegúrese, usted recibe su sueldito, lo que reciba, dele a Dios primero. El diezmo, la ofrenda, separe. El apóstol Pablo dice, aparten desde el principio de semana lo que van a dar para el templo, es decir, téngalo guardado, téngalo, esto es del Señor. Yo aquí tuve un hombre que trabajaba de celador y en un parqueadero. O sea, le daban propinas. Y entonces él tenía una cosita, un carrielito pequeño de cuero y lo puso allá clavado en la pared donde él tenía su oficinita. Y una vez lo visité y me dijo, yo le dije, ¿eso es qué? Esos son las ofrendas y los diezmos. ¿Cómo así? No, a mí me dan cualquier cosa y yo he hecho ahí lo que es del Señor de una. Y yo apartaba primero. Pues se veía la bendición de este hombre. Entonces, concluyamos diciendo, lecciones entonces. Primero, la confianza. La confianza. Dios ya a usted le ha dicho que le dé primero y Dios no se va a equivocar. La obediencia. Obedezca como hizo esa viuda, sin alegar. Dios es más sabio que cualquiera de nosotros y lo que dice en la Biblia, Él no nos manda a discutir. Ustedes van a encontrar pastores y líderes y personas que le dicen, los diezmos del Antiguo Testamento. No pelee con eso. Usted dígale, eso es palabra de Dios también, ¿o no? Es palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, obediencia, confianza y sepa que vamos a tener pruebas como la viuda. Pero si nosotros estamos mirando a Dios, Dios no nos va a faltar con nada. Amén. Cierre sus ojitos y le damos gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, bendecimos y alabamos tu santo nombre, Señor. Aquí tenemos un pasaje, Señor, donde nos parece muy inusual la petición de Elías. Bendito Dios, cómo llega a esta casa y dice, hágame a mí primero, después de haber escuchado que no había sino una torta para ella y para el hijo y para después dejarse morir en medio de la sequía que la viuda no sabía hasta cuándo duraba. Pues la Biblia nos dice que eran 3 años o 3 años y medio. Pero lo sabía Elías, lo sabía Dios, pero la viuda no lo sabía. Y Elías, en un tono que parece como con descaro, dice, haga la torta, haga lo que haga a mí primero. No le va a faltar ni la harina ni el aceite. Ay, Señor, ¿cómo creer eso? ¿Cómo creer eso, Dios mío? ¿Cómo creer que yo te doy a ti primero y no me va a faltar nada? ¿Cómo creer que lo poco que me gano en ciertas semanas, en ciertos momentos de escasez, y entonces sacar de eso poquito y darte a ti primero y a mí no me va a faltar? Dios mío, fortalécenos la fe, fortalécenos la confianza, Dios mío. Bendito Dios, hay personas que no ven un milagro en sus finanzas, en su vida, porque sencillamente la incredulidad no les ha dejado confiar en ti. Si doy esto, me queda más poquito y entonces no puedo comprar
lo que necesito, lo que quiero comprar ahora. Cuando es al contrario, Señor. Padre, ayúdanos a esta iglesia a fortalecernos en la confianza hacia ti. Ayúdanos a esta iglesia, Señor, Padre Santo, para que podamos ver, bendito Dios y Padre, que sí tenemos pruebas, que sí pasamos momentos difíciles en la casa, en el negocio, en la situación económica, la carestía que se va presentando, pero es que tú has dicho, Señor, deme a mí primero, que yo soy su pastor y nada le va a faltar. Padre Santo, el ejemplo nos muestra que en medio de la escasez, la sequía siguió, la escasez siguió, pero para esta viuda no, para la familia tampoco. Ayúdanos a coger este principio, Señor, a implementarlo en nuestra vida, porque estamos asegurando la bendición para nosotros y para los de la casa. En el nombre de Jesús, amén y amén.